Muy buenas noches, queridos hermanos. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Leamos juntos en esta noche los versículos 23 al 26. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a orar. Padre, le alabamos en esta noche y pedimos, Señor, su guía, su ayuda para comprender su palabra en esta noche, para poder, Señor, vivirla en este tiempo. Padre, pedimos que usted pueda estar bendiciendo a cada uno de nosotros, de nuestra iglesia, a cada familia, y que su palabra, Señor, pueda ser viva y eficaz en nuestros corazones. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta noche vamos a ver que los religiosos ofrecen ofrendas a Dios con pecado. Los religiosos ofrecen ofrendas a Dios con pecado. Recordemos que estamos en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, y aquí el Señor Jesús está tratando justamente con los religiosos, con los fariseos y escribas, porque ellos han enseñado al pueblo de Dios que pueden acercarse a Dios, que pueden entrar al reino de los cielos mediante las buenas obras, mediante su propia justicia. Por eso que el versículo clave es Mateo 5:20, que dice, a menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que la salvación no es por obras, sino que es por gracia, por medio de la fe. Oseas capítulo 6, versículo 6 también dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios quiere que su pueblo le conozca, y el pueblo de Israel en este contexto había por años entregado constantemente sacrificios a Dios, pero con mezcla de pecado. Dios quiere que nosotros sepamos cómo Él pide que nos acerquemos a Él, no como nosotros pensamos que es mejor. Es solamente por Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz, por su sangre preciosa derramada en el Calvario. Es el único medio para poder ser perdonados y entrar en su presencia. No importa cuán religiosos seamos, la única forma de llegar al Padre es por medio de ser reconciliados con Él por la sangre de Cristo. Solamente por ella tenemos libre entrada en su presencia. Así que en este pasaje, desde el versículo 21 habíamos visto ya, tenemos a personas que están dominadas por la ira y que ese pecado de la ira les lleva a cometer el asesinato. La ira es el origen del homicidio. La ira es el origen de matar. Y con este y con otros pecados, por mucho tiempo, los religiosos del pueblo de Israel se presentaban delante de Dios con sus ofrendas. Por eso que en en Génesis, capítulo 4, se habla de Caín y su ofrenda que fue rechazada delante de Dios, porque Caín tenía un corazón del maligno. Él era del maligno y sus obras eran malas. ¿Y cómo se evidenció esto? En que cuando la ofrenda de su hermano Abel fue aceptada con agrado por Dios, la de Caín fue rechazada. Y él por su ira, por su enojo fue y mató a su hermano. Eso evidenció que aunque él se presentó con una ofrenda a Dios, él traía pecado en su corazón. Él estaba lleno de maldad. Él estaba lleno de homicidio. Y la escritura nos dice, el mismo Señor Jesús, allí en Juan capítulo 8, que el maligno ha sido homicida desde el principio. Aquí tenemos el caso de dos personas. Una tiene una deuda con otro y esto podría ser ya un motivo que causa la ira.
y tratan de acercarse a Dios. Pero ya desde mucho tiempo antes vemos que el pueblo de Israel se estaba acercando a Dios, estaban ofreciendo todo tipo de ofrendas y cumplían con las fiestas, pero en sus corazones estaban lejos de Dios. Dice Isaías 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios. Me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso hacían también, por supuesto, los religiosos en el tiempo de Jesús. Y el Señor da esta enseñanza para mostrar que la única forma realmente de acercarse no es por medio de las obras. Los que quieren acercarse por medio de sus obras tienen pecado en sus corazones. Si no tienen una transformación interior, una conversión interior del corazón, no va a haber realmente ninguna ofrenda que llegue a Dios. Será solamente un ritual vacío. No hay ninguna adoración de ese tipo que Dios acepte en su presencia. Dice el versículo entonces 23, Mateo 5, 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Si traes tu ofrenda al altar. Aquí está hablando en ese contexto, en el contexto del pueblo de Israel, que ellos traían constantemente, según la ley de Moisés, ofrendas de animales, sacrificios de sangre, para la limpieza de los pecados, pero siempre pensando en la venida de un Mesías futuro. Estos sacrificios debían ser hechos con fe en el perdón de los pecados. De otro modo sería solamente algo ritual. Y aquí tenemos que ir a Hebreos capítulo 10. Mira, acompáñenme a Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hasta ahí la lectura. Todas estas ofrendas, si no había una verdadera conversión del corazón, como Abraham, que fue salvo no por estos sacrificios, sino que por la fe puesta en Dios, en este sacrificio venidero que iba a ser el Mesías, como cuando Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
los judíos, la mayoría de ellos, lamentablemente, lo habían transformado solamente en ofrendas vanas, en una religión, y allí no hay salvación. Y por ende, aunque estas personas se presenten constantemente, aún los sacerdotes, con la sangre de estos sacrificios, no hay una transformación interior, por lo tanto no hay una vida transformada. Por eso que se presentaban al altar con pecado en sus corazones, y uno de ellos era la ira. De eso habla este pequeño pasaje aquí en Mateo 5. Tenían ira en sus corazones, y la ira lleva al asesinato. Por lo tanto, todas estas personas que venían a presentar ofrenda a Dios así, eran iguales que Caín. No tenían una transformación verdadera. Aquí vemos a un religioso que va a entregar a Dios ofrenda, pero tiene pecado en su interior, y al cual le debía una suma de dinero, puesto que el versículo 26 dice que si no solucionaba esta situación con este adversario al cual le debía, iba a ser encerrado y no iba a salir a menos que pagara la deuda. Así que ese es el trasfondo de esta situación. Allí él se acuerda, dice el versículo 23, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que era esta deuda. Los religiosos estaban totalmente acostumbrados a no tener en cuenta estas cosas. Iban a ofrecer sus ofrendas, sus sacrificios al templo constantemente, ritos, pero con pecado en sus corazones. Y uno de ellos era la ira. Por ejemplo, si volvemos aquí mismo a Isaías, pero al capítulo 1, miren, veamos Isaías, capítulo 1, versículo 12. Leamos desde el 12. Isaías 1:12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo os esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Por qué Dios no recibía, ya en tiempo de Isaías, siglos antes de que Jesús dijera esto? Era porque ellos venían al altar y presentaban una ofrenda, pero ellos tenían ira en sus corazones, codicia de adulterio, codicia que después llevaba al robo, y todo tipo de pecados en el corazón, aunque no los cometieran abiertamente, aquellos pecados más visibles, ellos tenían pecado en sus corazones. Era solamente un ritual. Y Dios no quería eso. Dios quería una transformación interior, una conversión interna del corazón. Los pecados están en el corazón, y el apóstol Pedro también, luego en el Nuevo Testamento, compara esto a los falsos maestros que estaban dentro de Israel y que enseñaban esta falsedad, de que podían ser salvos, de que podían llegar a Dios por medio de la religiosidad y de sus buenas obras. Pero mire lo que dice de ellos, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La misma enseñanza. Ofrecían una enseñanza falsa, una herejía, que en este caso era salvación por obras, salvación por medio de una religión, salvación por medio de mantener nada más que un culto. Pero allí no hay salvación verdadera, sino que eran personas que estaban llenas de pecado en el interior, aunque entregaran un sacrificio a Dios, incluso de acuerdo a todo lo que dijera la ley.
Dice el versículo 14, aquí de segunda de Pedro, capítulo 2, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecado. Usted puede leer todo el pasaje aquí de segunda de Pedro 2 y describe muy bien cómo es el corazón de aquellos que ya en tiempo antiguo en Israel venían al Señor con todo tipo de sacrificios y ofrendas, pero en sus corazones no estaban reconciliados con Dios. Perdón. Tenían todo tipo de pecado en sus corazones y Dios no aceptaba esas ofrendas. Estaban demostrando que eran personas que solamente tenían la justicia de los religiosos, la justicia de los escribas y fariseos, y esa justicia solamente le va a llevar a usted al infierno. ¿Es usted solamente un religioso? ¿Es usted solamente alguien que observa ritos, cosas que son solamente externas, talismanes, amuletos, libros abiertos en alguna página especial, peregrinaciones a lugares supuestamente sagrados, rezos repetitivos? Eso es solamente una religión. Lo que la Escritura nos habla aquí es una relación con una persona, la persona de Dios, que envió a Cristo, su Hijo, a este mundo para derramar su sangre preciosa, para que el ser humano, que es pecador por naturaleza, pueda reconciliarse con Dios y venir al encuentro como el hijo pródigo que llegó junto al Padre y le dijo, Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el Padre lo levantó, lo abrazó y le dijo, no, hijo, y lo recibió de inmediato, porque no es por obras. Usted no tiene que trabajar para entrar al cielo. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados y dejar de ofrecer vanas ofrendas, vana religión. Eso lo único que está haciendo es llevarle a la condenación eterna. Jesús dice, volviendo a Mateo 5, versículo 24 de Mateo 5, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Perdón. Ellos estaban acostumbrados a hacer esto, a venir delante de Dios con pecado en sus corazones. Estaban acostumbrados a venir con el animal sin mancha incluso, pero no estaban reconciliados con Dios, no tenían la fe de Abraham, no tenían una conversión interna dentro de ellos. Por eso que nuevamente Isaías, capítulo 1, por eso que es tan importante el primer capítulo de Isaías para entender el libro. El profeta fue enviado por Dios para predicar al pueblo de que volvieran realmente a Dios, que solamente estaban practicando un ritual. En sus labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Por eso que Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que quiere Dios para recibir la ofrenda de un ser humano? Primero, la reconciliación, el perdón de sus pecados. Y eso solamente puede ser hecho por medio de la persona de Cristo. El Señor aquí está rompiendo la falsa enseñanza de los fariseos y de los escribas, que por tanto tiempo le habían enseñado al pueblo que una religión y tratar de cumplir la ley lo mejor posible daba la entrada al reino de los cielos. Y eso era una mentira. Jesús ya les dijo a ellos, a los religiosos, ahí en Mateo capítulo 23, un capítulo muy fuerte contra ellos. Solamente lo hacían para ser vistos de los hombres. Recorrían tierra y mar para hacer un prosélito y una vez hecho, lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos. Porque para que pueda haber verdadera comunión espiritual con Dios, es siendo limpios de maldad, perdonados los pecados. Los religiosos se acercan con todos sus sacrificios y chocan con el pecado y no llegan a Dios. Vienen a Dios o tratan de hacer un ritual donde tratan de acercarse a Dios y no son oídos por Dios, no son ni siquiera mirados por Dios,
porque en sus corazones hay todo tipo de pecados. Y uno de ellos es la ira. Aquí hay una situación de ira entre dos personas. Uno le debe al otro. Y Jesús dice, esa persona no evidencia el carácter de los verdaderos hijos de Dios que él habló en el capítulo 5 al principio, en las bienaventuranzas. No son pacificadores, no tienen limpio corazón, no son mansos, no tienen las características de los verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios están reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y por eso que tienen libre acceso y se presentan delante de Dios y son oídos y recibidos. Y Dios les llama hijos. Pero los incrédulos religiosos que se acercan en sus obras, en su religiosidad, no son ni siquiera mirados por Dios, porque es vana ofrenda lo que ellos están ofreciendo. Sigue diciendo el versículo 24, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Una vez arreglado el problema, una vez reconciliado, el hombre puede acercarse a Dios. Así que nosotros actualmente, la iglesia, si nosotros hoy tenemos la oportunidad de venir al Señor, orar, adorarle, abrir su palabra y entenderla, es porque hemos sido reconciliados con Él por la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo de Dios vino a morar dentro de nuestros corazones. Y por eso es que podemos leer la Biblia y entenderla. Emocionarnos con ella, ser reprendidos por ella, llevados al arrepentimiento por ella, edificados espiritualmente por ella. Eso es algo que ocurre solamente en un corazón que ha sido transformado por Dios. Hemos sido perdonados y ya no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Pero por siglos, entre el pueblo de Israel, fue lo normal que el pueblo viniera con todo tipo de maldad en su corazón, igual que Caín, a presentarse delante de Dios con sus ofrendas. El Señor dice, eso es una evidencia de que no tienen a Dios, de que solamente han seguido al pie de la letra la enseñanza de los hombres, de estos hombres religiosos que solamente enseñan salvación por obras. Versículo 25 de Mateo 5. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Aquí está el elemento de la reconciliación. La reconciliación. Y los hijos verdaderos de Dios han sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Tienen paz con Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Antes no teníamos paz. ¿Sabe que la paz que se menciona acá, la reconciliación que se habla acá, es la paz y la reconciliación de una guerra? No es simplemente la paz y la tranquilidad de un descanso por algún trabajo que se hizo durante el día, no. Es la reconciliación y la paz después de una guerra de muerte. Los hijos verdaderos de Dios tienen esta reconciliación con Dios, pero los religiosos que buscan su salvación por sus obras y por su propia justicia y no por la sangre de Cristo, van y no les importa presentarse a Dios con todo tipo de maldad y de pecado. Jesús dice, tiene que haber una reconciliación primero. Anda, ve con tu adversario al cual le debes, porque si no, él te va a entregar al juez, el cual te va a meter en una cárcel de la cual nunca más vas a salir. El Señor está hablando allí de la salvación y de la condenación. El Señor está hablando allí del infierno eterno. Una deuda que no puedes pagar. Si no tienes a Cristo, no puedes pagar ninguna deuda, porque el hombre no es capaz de pagar su deuda delante de Dios de pecado. El único que pagó el precio fue Cristo con su vida derramada, su sangre en la cruz. Ese es el único sacrificio que Dios Padre acepta para nuestra salvación. Así que no busques en otro lugar,
Solamente Cristo nos puede dar la salvación y la vida eterna. Y esta reconciliación es algo que ahora nosotros tenemos que predicar y que tenemos que vivir. Segunda de Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué maravilloso. Nosotros ahora que hemos sido reconciliados con Dios, que tenemos paz con Dios, somos los que más debemos mostrar esta reconciliación con Dios. ¿En qué? Como dice Pablo también en Romanos 12, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. Los que más debemos modelar esto somos los hijos de Dios. Es cierto que a veces hay personas que pueden ofenderse siempre. Aún el Señor Jesús dijo en Juan 6:61, luego de explicar la salvación. Muchos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede soportar? Y estaban los apóstoles y también habían otros discípulos y murmuraban entre ellos. Y Jesús les dice, ¿esto os ofende? Siempre va a haber personas descontentas, enojadas. Aún el Evangelio puede ser muy ofensivo para las personas que son pecaminosas, pero no debemos confundir. Aquí de lo que se habla, si lo queremos aplicar a la reconciliación, es pecado contra otra persona. Y aquí siempre debemos estar dispuestos a perdonar y a ser perdonados. Hay personas que no dan ni reciben el perdón. Estas personas se han pervertido. Pablo le explica a Tito que hay personas que se han pervertido y que lamentablemente no hay mucho que hacer. Pero en cuanto dependa de vosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Si alguien nos ofende, ¿qué dice Proverbios 19:11? La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Hermanos amados, perdonemos aunque nunca nos pidan perdón. Perdonemos aunque nunca nadie nos repare el daño que nos hayan hecho. Porque tenemos algo más importante que todo, la reconciliación con Dios por medio de Cristo. Así que vayamos a adorar sin ninguna carga. No nos dejemos esclavizar por personas que no quieren dejar su pecado. Aquí el Señor les está diciendo a los religiosos que si no dejan esa vida solamente de religión, solamente de un ritual externo, pero en sus corazones hay pecado, lo único que van a lograr es ser tomados, ser puestos en la condenación eterna y de ahí no saldrán nunca más. Dice el versículo 25, entre tanto que estás con él en el camino. Esto indica la prontitud de solucionar el problema antes de que llegue el momento en que ya no sea posible. Porque los religiosos no agradan a Dios y si mueren sin haberse reconciliado con Dios, no hay ninguna otra oportunidad. Lo hemos citado muchas veces, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Usted cree que puede venir a Cristo o a Dios o ir al cielo de la manera que usted quiera? Eso es un grave error. Es algo que le puede llevar a la condenación eterna. Dios no quiere sacrificios ni holocaustos, quiere conocimiento de Dios
Y Dios dice en su palabra que solo Cristo es el único que te puede salvar y limpiarte de tus pecados hoy. Reconcíliate ahora. No sabes si mañana vas a estar, porque sigue diciendo Jesús, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil. Aquí se nos habla de que si no hay reconciliación a tiempo, puede ser tomado como reo de pecado y ser encerrado. Y después no va a haber ninguna oportunidad más. Lo único que te espera es la justicia de Dios, pero de condenación. Mejor recibe la justicia de Cristo, que es para salvación. Él ya murió por los pecados de la humanidad. Él ya nos da el regalo de la salvación gratuito solo por la fe, descansando en la obra de Él. No descanses en tu propia obra, eso solamente te va a llevar a la condenación eterna. Dice que serás echado en la cárcel, así dice el Señor. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Aquí la cárcel nos indica la pena, el castigo. Morir sin Cristo y ser solo un religioso solo envía a las personas a la condenación eterna. En los versículos anteriores, si ustedes recuerdan, se habló del infierno de fuego en el versículo 22. La palabra Gehenna. Gehenna viene de la palabra Hinón, muy posiblemente, el valle de Hinón, que era el basural donde se iban a echar toda la basura y eso se estaba quemando constantemente, había humo y fuego constante, había animales muertos y hay documentación de que en el pasado paganos allí practicaron sacrificios de seres humanos. Es el cuadro perfecto de lo que es el infierno, un lugar de fuego, de humo que arde constantemente. Pero ahora dice la cárcel, un lugar de encierro, un lugar del cual no se puede salir. Así será esa condenación, aún para los mejores religiosos. Así que no confíes en una religión para tu salvación, para acercarte a Dios. Lo único que vas a estar haciendo es colocándote en la condenación segura al infierno. Termina el Señor Jesús de hablar en esta parte en el versículo 26. Dice así: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Este versículo es bastante aterrador, en mi opinión, porque el que debe no puede pagar, no tiene para pagar la deuda. Y aquí dice, no vas a salir de ahí hasta que pagues. Pero el que debe no tiene con qué pagar. Es un cuadro aterrador de los que van a ir a la condenación. No importa que hayan sido buenas personas según el mundo, no importa que hayan sido buenos religiosos, que hayan tratado de guardar la ley lo mejor posible, no van a salir del lugar de condenación aquellos que hayan confiado en sus propias obras y no en el sacrificio de Cristo. Es el único que te puede dar la salvación. Así que ven a Cristo si aún no has creído en Él. Él es el único que puede limpiar tu culpa de pecado y darte gratuitamente la salvación y la vida eterna. Para los que ya le hemos conocido por su gracia, tenemos que estar siempre agradecidos de que tenemos reconciliación y paz con Dios por medio de Cristo. Y que esto se note en nuestra vida, que las bienaventuranzas que ya vimos se noten en nosotros. Personas de paz, mansos, humildes, deseosos más de Dios y de su palabra. Una vida transformada. No como los religiosos que no tienen a Dios y que solamente se tratan de acercar a Él por medio de un culto, por medio de un ritual. Vidas transformadas. Esa es la evidencia de un verdadero hijo de Dios. Vimos en esta noche entonces que los religiosos ofrecen ofrendas a Dios, pero con pecado. Que puedas venir a Cristo en esta noche. Ese es nuestro más grande deseo en este día. Terminemos en oración. Padre, le agradecemos por su palabra en esta noche y queremos, Señor, encomendar nuestras vidas a usted. Gracias, Padre, porque tenemos paz.
y reconciliación, no por nuestras obras, sino por lo que hizo Cristo. Señor, ayúdenos a ser personas de paz. Ayúdenos, Señor, a que los verdaderos hijos de Dios se noten su vida hacia los demás. Pero también pedimos a aquellos que aún no le han conocido. Señor, salve almas en este tiempo. Señor, protéjanos en este tiempo también. Ayúdenos, Señor, a que pronto esta enfermedad pueda retroceder, podamos, Señor, pronto reunirnos, adorarle juntos. Que los hermanos, Señor, en Cristo puedan ser más fortalecidos que nunca en este tiempo por su palabra. Y los que, Señor, están luchando en sus corazones puedan arrepentirse y venir a Cristo y le puedan recibir como su único y suficiente Señor y Salvador personal. Señor, quisiera pedir en especial en esta noche, nuestra hermana María ha pedido por dos personas que necesitan a Cristo. Señor, pedimos por ellas, Señor, por Nelly y Mabel. Son dos damas que aún no han conocido a Cristo. Pero Señor, úsele a ella, use su palabra para que ellas puedan conocer a Cristo. Señor, también queremos pedir por la familia West y esta necesidad, Señor, que tienen de sus trámites para estar aquí en el país. Señor, bendígalos a ellos y a todos nuestros misioneros. Que usted pueda seguir abriendo puertas para que su obra continúe. Que el Evangelio pueda seguir corriendo. Que los creyentes puedan seguir siendo edificados con su palabra. Pedimos, Señor, por todas nuestras familias, por nuestras iglesias, y ayúdenos, Señor, en esta noche a ir a nuestro descanso, agradecidos por su gracia, por su salvación. Y pedimos por aquellas almas que aún no le conocen. Lo pedimos todo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, en esta noche. Vayamos con esta plena confianza en esta noche a descansar. De que si estamos en Cristo, tenemos paz y reconciliación. Y sigamos orando y predicando el Evangelio a aquellos que aún no le conocen. Sigamos fieles y animados en Cristo y en su palabra, hermanos amados, en este tiempo. Que yo sé que es difícil. Es un tiempo que nunca había ocurrido algo así, que tuviéramos que estar tanto tiempo sin poder vernos y reunirnos. Pero el Señor tiene sus planes. Confiemos en Él. Y el Señor va a hacer su obra. Que el Señor les bendiga.